Hola, buenos días. Nosotros somos el grupo 3, formado por Julián Andrés, Megui González, Salomé Latorre, Ángela Muñoz, Daniela Neira y Noelia San Juan. Y venimos a hablaros de la Unidad Popular, una coalición electoral que estuvo vigente entre 1970 y 1973. Esperemos que disfrutéis de la presentación y que aprendáis. Así pues, os hablaremos del contexto y formación de la Unidad Popular, del gobierno como tal, incluyendo el testimonio del padre de Daniela, chileno de nacimiento, de los problemas y la oposición que generó este gobierno, de su fin y de la repercusión que tiene en la actualidad. La Unidad Popular se formó en octubre de 1969 con motivo de las elecciones presidenciales de 1970, en reemplazo del Frente de Acción Popular, que era otro movimiento de coalición de partidos de izquierda, pero que finalizó en 1970 cuando la Unidad Popular llegó al poder, presentando como candidato a Salvador Allende. Esta coalición electoral estuvo formada por partidos de izquierda, como vemos el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Movimiento de Acción Popular Unitario, el Partido de Izquierda Radical y la Acción Popular Independiente. El único partido de izquierda que se excluyó del pacto fue la Unión Socialista Popular. Seguro que muchos de nosotros hemos escuchado alguna vez eso de que la unión hace la fuerza. Sin embargo, ¿cuál es el origen de este lema? Para ello hemos de remontarnos al siglo I a.C., más concretamente al escritor republicano romano Salustio, el cual, en la Velum Iugurtinum, en el capítulo 10, dice «Concordia res parve crescunt», que significa «las cosas pequeñas florecen en la concordia». Esta idea la tenemos que tener muy presente en el gobierno de la Unidad Popular, puesto que Allende no solo se convirtió en el primer mandatario socialista en el mundo en ser elegido democráticamente, sino que también fue el primero en intentar transitar al socialismo mediante la vía pacífica, que también la podemos conocer como vía chilena al socialismo. Por tanto, esta idea de unión y de concordia las tenemos que tener presentes porque son fundamentales en este gobierno. A continuación escucharemos un poco del himno de la Unidad Popular. La letra fue escrita en un primer momento por Claudio Iturra y la música compuesta por Sergio Ortega y popularizada por las agrupaciones chilenas Inti Illimani y Quilapayún. Sin embargo, esta segunda versión que os presentamos fue creada especialmente para la campaña presidencial de 1970 y escrita por Víctor Jara, sobre la misma música de Ortega. A propósito, Víctor Jara fue un músico y cantautor chileno que finalmente fue torturado y asesinado por los golpistas chilenos. Aquí va todo el pueblo de Chile, aquí va la Unidad Popular, campesino, estudiante y obrero, compañeros de nuestro cantar, consabiente de nuestra bandera. La mujer ya se ha unido al clamor, la Unidad Popular vencedora será tumba del yanqui opresor. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la Unidad Popular al poder. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la Unidad Popular al poder. Con la fuerza que surge del pueblo, una patria mejor hay que hacer, a golpear todos juntos y unidos, al poder, al poder, al poder. Sin la justa victoria de Allende, la derecha quisiera ignorar, todo el pueblo resuelto y valiente, como un hombre se levantará. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos.
popular al poder. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Hay algo que no podemos pasar por alto a la hora de estudiar la unidad popular, y es el contexto mundial en el que ésta se inscribe. Efectivamente estoy hablando de la Guerra Fría. Como todos sabemos, tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en un bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y un bloque oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Esto, aunque a priori pueda parecer que no, va a tener unas serias y graves consecuencias en el gobierno de la Unidad Popular, puesto que, como explicarán mis compañeros, Estados Unidos hará todo lo posible por terminar y fulminar a todas las ideas contrarias a él. Las reformas que llevó a cabo Salvador Allende fueron la reforma agraria, la nacionalización del cobre y, por otro lado, reformas sociales en educación y en sanidad. En cuanto a la reforma agraria, consistió en la expropiación de parte de las tierras pertenecientes a grandes terratenientes para entregárselas a campesinos que vivían en condiciones de pobreza extrema, y así propiciar una mejor repartición más justa de las tierras cultivables chilenas. En cuanto a la nacionalización del cobre, consistió en que en julio del 71 Allende nacionalizó por completo la minería del cobre, que hasta entonces el 50% pertenecía a Estados Unidos. En cuanto a la educación, cabe destacar que impulsó la gratuidad en estudios universitarios, lo que condujo a que el número de estudiantes en esta época creciera en un 89%. También impulsó becas para niños de descendencia indígena, sobre todo mapuches, que habían sido discriminados durante décadas. En cuanto a las reformas de sanidad, aparte de mejorar el equipamiento de hospitales, construyó centros médicos en barrios obreros y al menos un centro médico por cada 40.000 habitantes. En cuanto a las reformas sociales, impulsó el programa de suplementos de alimentación para niños de escuelas primarias y embarazadas. Además, constató que se diera medio litro de leche al día por cada niño y aumentó las pensiones mínimas al doble de la inflación, entre otras reformas. A continuación hablaré de la película Machuca, la cual recomiendo mucho ya que se puede ver perfectamente la segregación social que había en aquella época. Además, se puede ver cómo grupos de altas élites, familias ricas, conseguían exceso de alimentos procedente del mercado negro y, en definitiva, conspiraban en contra de la clase trabajadora para derrocar el gobierno de Allende. Se percibe mucho también la represión que fue sometida a la sociedad tras el golpe. Es una película que de verdad merece la pena ver. Muy buenas. Yo voy a hablar un poco sobre la experiencia personal de mi padre, ya que vivió aquella época en primera persona. Me cuenta que cuando Allende accedió al poder, él tenía 17 años y acababa de entrar a la universidad. Había todos los días revueltas sociales y marchas de un bando o de otro, ya sea de derechas que salían a protestar contra las políticas de Allende o de izquierdas que salían a apoyar las políticas que había en ese momento. Pero en definitiva, la palabra estrella era violencia. Había violencia en las calles, de un bando o de otro, siempre violencia. Entonces mi padre simplemente quería estudiar tranquilo, quería sacarse su carrera y no meterse en política, así que decidió irse a Ecuador a estudiar, ya que en ese momento era un país libre y no era politizado, no había revueltas sociales, por lo cual se podía estudiar tranquilamente. Me cuenta que antes de irse pues vio el país como destrozado, ya que había mucho descontento, como digo, mucha violencia, mucha hambre, había muchas colas en todos los lugares para poder conseguir alimentación básica. Vamos, que era un caos tremendo. Así que se fue a estudiar a Ecuador y cuando volvió en el año 74, Pinochet ya había dado el golpe de estado. Me dice que vio el país completamente cambiado, que había militares en las calles con armamento, ejerciendo represión y violencia de derechos humanos, los cuales podemos trasladar a día de hoy, ya que en Chile pues todavía sigue habiendo represión
La diferencia es que a día de hoy los chilenos se están reivindicando y están luchando por conseguir un futuro mejor. A continuación, vamos a exponer los problemas del gobierno de Allende enlazados con la obra La Casa de los Espíritus. El gobierno de Salvador Allende fue muy breve, desde 1970 hasta 1973. A lo largo de este surgieron diversas problemáticas que llegaron a su fin con el golpe de Estado. En primer lugar, el gobierno de Allende se vio sometido a las duras críticas de Estados Unidos, que en ningún momento lo apoyó. Para ello se creó el Plan Fugelt, el cual tenía como objetivo impedir que Allende fuera presidente mediante operaciones encubiertas. En el libro de La Casa de los Espíritus vamos a encontrar diversos ejemplos que nos ayudan a entender los problemas que surgieron con el gobierno de la Unidad Popular. A continuación, vamos a leer un fragmento que representa la problemática que acabamos de explicar. La derecha realizaba una serie de acciones estratégicas destinadas a hacer trizas la economía y desprestigiar al gobierno. Tenía en sus manos los medios de difusión más poderosos, contaba con recursos económicos casi ilimitados y con la ayuda de los gringos que destinaron fondos secretos para el plan de sabotaje. Además, el gobierno también se vio rechazado por diferentes partidos y corporaciones americanas. Las corporaciones americanas que controlaban las telecomunicaciones y el cobre tampoco estaban de acuerdo con la Unidad Popular, así como la extrema derecha nacionalista y sectores acomodados ven en la Unidad Popular una revolución no armada que va a acabar con sus privilegios y con la propiedad privada. En La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, mediante el personaje de Esteban Trueba, podemos ver la representación de los partidos de oposición, que eran conservadores. Esteban Trueba es el personaje principal masculino de la novela. Las etapas de su vida son un reflejo de la realidad chilena, volcada sobre el texto como una novela total, la explotación terrateniente con el mundo campesino, la lucha de clases y la pugna ideológica por el poder. A continuación voy a pasar a leer un fragmento de la novela. Al principio, el largo ejercicio de la democracia lo limitaba en su capacidad para poner trampas al gobierno, pero pronto abandonó la idea de jorobarlo dentro de la ley y aceptó el hecho de que la única forma de vencerlo era empleando los recursos prohibidos. Fue el primero que se atrevió a decir en público que para detener el avance del marxismo solo daría resultado un golpe militar, porque el pueblo no renunciaría al poder que había estado esperando con ansias durante medio siglo, porque faltarán los pollos. Déjense de mariconadas y empuñen las armas, decía cuando oía hablar de sabotaje. Por otro lado, los opositores no fueron el único conflicto al que se tuvo que enfrentar el partido de Allende. Diversos problemas económicos surgieron a lo largo del mismo. Los contratiempos comenzaron en 1971, cuando el gobierno acababa de entrar en el poder. La Unión Soviética apenas aportó ayuda económica, lo cual fue una sorpresa para el partido. Por otra parte, se realizó una congelación de precios y, a su vez, un aumento de sueldos que supusieron una crisis económica en el país. Otro de los problemas que surgió durante el gobierno de Allende fue el desabastecimiento. Tal y como ya hemos explicado, los precios se mantuvieron fijos, lo cual también afectó a la escasez de los productos debido a la poca producción. De esta manera apareció el mercado negro y el trueque. A continuación vamos a leer un fragmento de la novela de La Casa de los Espíritus donde se refleja la cuestión del desabastecimiento. El pueblo se encontró por primera vez con suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas y comprar algunas cosas que siempre deseó, pero no podía hacerlo, porque los almacenes estaban casi vacíos. Había comenzado el desabastecimiento, que llegó a ser una pesadilla colectiva. Las mujeres se levantaban al amanecer para pararse en las interminables colas donde podían adquirir un escuálido pollo, media docena de pañales o papel higiénico. A partir de este momento empezaron a surgir diversas protestas, algunas de ellas encabezadas por los partidos opositores de derechas. Por un lado, hubo una paralización del país por parte de los camioneros, conocida como el Paro de Octubre de 1972. Además, los dueños de los locales de abastecimiento boicotearon el sistema, al no vender sus productos debido a los problemas de distribución. En la novela La Casa de los Espíritus podemos ver claramente la huelga de los camioneros. A continuación pasaré a leer un fragmento de la misma. Advirtió que los camioneros en huelga recibían $50 diarios del extranjero para mantener el país parado. No todo quedó en simples protestas, sino que hubo un auge de la violencia callejera. Esto se reflejó en el conflicto educacional. Y así lo vemos en la novela La Casa de los Espíritus, mediante el personaje de Miguel.
Este era uno de los pocos que creía que la revolución era necesaria para que la izquierda llegara al poder y por tanto se vuelve guerrillero. A continuación pasaré a leer un fragmento de la novela. Miguel hablaba de la revolución. Decía que a la violencia del sistema había que oponer la violencia de la revolución. La única participación política de su vida había sido salir con otros escolares a tirar piedras a la embajada de los Estados Unidos, sin tener motivos muy claros para ello, debido a lo cual la suspendieron del colegio por una semana y a su abuelo casi le da otro infarto, pero en la universidad la política era ineludible. El final del gobierno, recordamos que estamos en un contexto de Guerra Fría, llegó con la Operación Cóndor, que fue un acuerdo en el que cooperaron países de América del Sur como Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay, colaborando a su vez con la CIA de Estados Unidos. Su principal cometido era evitar la extensión del comunismo y con aquellos sectores sociales que lo apoyasen. Y en la novela de Isabel Allende se observa este pensamiento en contra del gobierno socialista. Dijo que sus enemigos conspiraban con los militares para hacer un golpe de Estado, porque preferían ver la democracia muerta antes que gobernada por él. A continuación, nuestra compañera Megui os comentará la caída del gobierno. Ahora vamos a ver el tanquetazo, o sea, aquella sublevación militar encabezada por los enemigos del Partido Socialista de Salvador Allende como primer intento de golpe de Estado. E insisto en el término enemigos por lo que vamos a ver enseguida con el poema. A causa de una atmósfera internacional fría, de crisis social y política, el 29 de junio de 1973, Roberto Super y su regimiento de blindados, al cual pertenece Pinochet, invaden al centro de Chile y más precisamente el Palacio Presidencial de la Moneda, donde reside Allende. Gracias al determinismo de Allende y de Prats, el comandante en jefe del ejército, al servicio de la defensa de su gobierno, la sublevación militar enemiga no alcanza a derrocar al presidente ni siquiera a sus ideas socialistas, caracterizadas como alejadas al resto del mundo por su diferencia de opinión. Estamos al borde de una guerra civil seria. Pero el tanquetazo, aunque había fallado, anticipa lo que iba a pasar meses después, ya que casi 3 meses después, Augusto Pinochet derroca con éxito a Salvador Allende mediante su golpe de Estado, el 11 de septiembre del mismo año. Para dar voz a los chilenos y poner a la luz el caos causado por aquel derrocamiento, qué mejor poemas que los de Pablo Neruda, que recibió además el Premio Nobel en 1971 por incluso su compromiso político y social al lado de Allende. Y por eso hemos escogido el poema Los enemigos, en el que Neruda plantea un escenario que puede ilustrar la violencia tanto del tanquetazo como del golpe de Estado de Pinochet, desde la visión del pueblo chileno de Allende, o sea, un pueblo vivo, sonriente y pues humano. Como dice Neruda, un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor reunido, pero víctima y fracturado por las atrocidades de los enemigos. Insiste Neruda en el hecho de que ese conflicto anti-Allende, si lo podemos decir así, no apartan ni siquiera a los niños, sino que esos enemigos masacran a todo tipo de personas, sin excepción y sin diferencia. Se dice la delgada niña o aún el joven sonriente. Además hay un sentido de integración emocional por parte de Neruda al pueblo chileno cuando dice por esos muertos, por nuestros muertos. Se incluye no solo como artista, sino como ciudadano chileno también en su reivindicación. A partir de para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Hay una enumeración de que quienes eran los enemigos según Neruda. No solo eran los del partido enemigo, sino también el verdugo que mandó esta muerte, el traidor que ascendió sobre el crimen, el que dio la orden de agonía y los que defendieron este crimen. Muestra un conjunto de enemigos y por eso lo pone al plural. El sentido de enemigo va más allá,
del simple enemigo de oposición chilena. Persiste Neruda diciendo que no pueda haber una reconciliación ni un juicio, ya que el juicio lo hace él, en alguna manera, a través de su poema. Dice que no quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre. Y al final hay una dimensión de rapidez con la acumulación de pido-castigo que se repite 8 veces. El tiempo de dolor, de injusticia y de sufrimiento se ha acabado, y por eso pide que sean castigados los culpables ya. La aparición de la UPC supuso en su momento un tremendo impacto político y social, y sus ideas y símbolos, lejos de desaparecer con el tiempo, se han mantenido vigentes hasta la actualidad. En octubre de 2019, Chile vivió sus jornadas de protesta más intensas desde el fin de la dictadura de Pinochet. Una nueva subida de precios en el transporte público, sumada a otras anteriores como en el agua o la luz, acabó con la paciencia de la ciudadanía, harta de unas desigualdades sociales que no hacían más que crecer con el tiempo, y desató en diversas ciudades del país una ola de indignación y de violencia que desembocó en la declaración del estado de emergencia por parte del presidente, Sebastián Piñera, y con el ejército asumiendo el control de las ciudades foco de las revueltas, incluyendo la capital, Santiago de Chile. En las semanas siguientes, con un clima algo más pacífico pero no menos reivindicativo, se siguieron sucediendo las manifestaciones exigiendo un cambio político. La más multitudinaria fue la conocida como la marcha más grande de Chile, véase la imagen de arriba a la derecha, celebrada en la capital y a la que se calcula que asistieron en torno a 1.200.000 personas. En estas marchas estuvo muy presente la simbología del gobierno de Allende, destacando especialmente los cantos de Víctor Jara, cantautor de quien ya hemos hablado como compositor del Venceremos, himno de la Unidad Popular. Además de este, tuvo también mucha importancia su tema El derecho de vivir en paz, lanzado en 1971 y símbolo de rechazo contra la violencia, el intervencionismo militar y la opresión. Tanto éxito tuvo la canción en las manifestaciones que apenas unos días después, una veintena de artistas chilenos le rindieron homenaje con una versión que trataba de hacerla más atemporal, universal y unificadora. Proyecto no exento de polémica por otra parte, ya que la eliminación de las referencias sociopolíticas a la década de los 70 fue percibida por algunos sectores como una despolitización de la canción.
Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, 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 es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad, el derecho de vivir en paz, con respeto y libertad. Un nuevo pacto
con respeto y libertad, y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. Sentimiento. ¡Un poquitito más fuerte! Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. ¡Vamos, vamos! ¡Este es el cambio! ¡Viva Chile, mierda! Es la paz nuestra canción. Es fuego de puro amor. Es palomo, palomar, olivo del olivar. Es el canto universal, cadena clara triunfar, el derecho de vivir en paz. La 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 es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. Volviendo a las movilizaciones, estas lograron, además de la revocación del aumento de las tarifas de transporte, que se acordara un plebiscito para el año 2020 en el que la ciudadanía tendría la oportunidad de aprobar la elaboración de una nueva constitución. Ello implicaría reemplazar definitivamente la actual, elaborada durante la dictadura militar y en vigor desde 1981, con algunas modificaciones a lo largo del tiempo. Este plebiscito iba a celebrarse originalmente el 26 de abril de 2020, pero la situación sanitaria provocada por la COVID-19 obligó a posponerlo al 25 de octubre del mismo año, prácticamente en el aniversario de las protestas. Y no solo de las protestas, puesto que en 2020 se cumplen también 50 años de la victoria electoral de la Unidad Popular. En este contexto no es raro que sus ideas y eslóganes estén más presentes que nunca, y especialmente en un momento de tanta incertidumbre y esperanza de cambio social para Chile como este. Una situación, en definitiva, no tan distante a la del triunfo de la Unidad Popular, allá en 1970.